¿Qué hay de malo en preparar las cosas con cierta anticipación? Los velorios son para rezarle a las almas y ninguna necesita más oraciones que la que va a salir del cuerpo. Mírate la ropa, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? La otra toma puede estar allí al fondo. Bueno, la espera fue larga, pero por fin tenemos esta gran película de Francisco del Villar, de la que de antemano nos disculpamos por la calidad, pero pues es lo que había. Y eso nos lleva a decir algo muy importante antes de comenzar. Es importante restaurar el cine de Francisco del Villar. Es increíble que sus primeras películas sean difíciles de encontrar en tan buena calidad. Se acabó el pollo. ¿Cómo? Los cuervos están de luto es una película de 1965, dirigida por Francisco del Villar, basada en la obra de teatro de Hugo Argüelles, con un guión adaptado por parte de Julio Alejandro y el propio Francisco del Villar, además del propio Hugo Argüelles. Eran un trío de socios que hacían muy buen cine a la hora de escribir. Con la fotografía de Raúl Martínez Solares, la edición de Rafael Ceballos y el diseño de producción de Jorge Fernández. Esta película es protagonizada por Fanny Schiller, Miguel Suárez, Carlos Riquelme, Diana Ochoa, Hortensia Santoveña, Lilia Prado, que sigue hermosa como siempre, Enrique Álvarez Félix, José Luis Jiménez, Narciso Busquets, Kitty de Hoyos, que nos deja sin palabras, y Silvia Pinal con un gran diseño de personaje, con cabello cortito y negro. Aquí ya se ven los efectos de trabajar con Luis Buñuel. Esta película se puede resumir de muchas formas. La primera es que sí, el título ya te está diciendo, cría cuervos y te sacarán los ojos. Está basado en ese adagio conocido por todos. Esta película se podría resumir en a ver quién se queda con los terrenos del abuelo, porque pues básicamente de eso va la historia, ¿no? Un hombre que tiene una personalidad de ser bastante huraño, tacaño y jodón, está pasando sus últimos días, su agonía, y sus hijos pues están viendo a ver cómo se van a repartir las cosas. ¿No que ya no había? No se las íbamos a dar todas a los gorrones. Es bueno volver a abordar una película de Francisco del Villar porque él prácticamente durante los años 60 y 70 sería una figura clave, no solamente como director, sino como escritor de cine. Muchas películas que él escribió las dirigieron algunas otras personas. Pero si hay un tema en particular que puede caracterizar a Francisco del Villar como director, y ya lo dijimos en El Tejedor de Milagros, a Francisco del Villar le encanta el tabú. Hablar de las cosas que parecieran ser prohibidas, que las aborda desde distintas perspectivas, como en esta, que es una película de humor negro. Y hablar de un velorio, y hablar de la muerte, y hablar de algo que pareciera prohibido para cualquier persona en vida, porque pues, es una falta de respeto para la persona que todavía no se muere, pues es entendible por un lado, pero es algo que es necesariamente importante para hablar. Adicionalmente a esto, y es algo que no vimos tan explícitamente en El Tejedor de Milagros, el utilizar la sensualidad como gancho de atención. Y aquí pareciera que a Kitty de Hoyos la agarran nada más para eso. Pero esta función tiene mucho que ver para entender, uno, el tono de la película, y dos, para entender la idea que viene detrás de esta forma de explorar un tabú como es la muerte. Estamos en plena revolución sexual y las mujeres tienen libertad para expresarse, pues que se expresen. Y entonces vamos a ver no solamente al personaje de Kitty de Hoyos en este ente fantasmal que está acosando al moribundo, sino que también se presenta en los otros personajes femeninos. Incluso en los mismos diálogos sucede. Se habla un poco de esta doble moral en ciertas confesiones que hacen hasta estas señoras que parecieran chismosas. Así no se pone la chaquetilla. A ver, denme una mano. Vamos a voltearlo. Curiosamente, hace unas semanas en redes sociales se hizo todo un debate a raíz de la interpretación de saber qué es el humor negro. Y muchas veces, lo curioso de todo esto es que es increíble saber que quienes lo defienden, como quienes lo atacan, no saben en realidad qué es el humor negro. Y sí, nos referimos al caso de Franco Escamilla, que pues bueno, no lo vamos a ahondar porque es una frivolidad. Pero el punto es que ni siquiera los comediantes en México entienden el humor negro.
Para ellos es nada más ser groseros, abusivos y ser prepotentes ante la debilidad y los defectos de otras personas. Siendo que el humor negro es mucho más profundo y hay que entenderlo desde su mismo concepto. Básicamente es encontrar lo absurdo sin llegar a la farsa. O en pocas palabras, de un tema solemne, encontrar el lado absurdo, el lado inverosímil. Como es el hecho de que pues lo primero que les interesa a esta bola de ambiciosos es encontrar las escrituras, encontrar el testamento, encontrar cómo se van a estar repartiendo las cosas o cómo van a estar gastando para el velorio. Eso es humor negro. Que de algo que pudiera ser trágico, hay chispazos de humor, incluso involuntario. Por eso es tan gracioso que una persona gordita haga chistes de gordos. Y luego no se aguanta. No te quedes ahí sentadote como un bulto. Vete a buscar a los vecinos. A invitarlos. ¿A invitarlos? Tenemos que destacar el estilo de fotografía de esta película, porque este blanco y negro no es cualquier blanco y negro. Aquí los negros son muy profundos y tiene mucho que ver, sí, uno por el ambiente lúgubre, el ambiente de luto que tiene que estar presente en todos los personajes. Pero sobre todo tiene que ver también con esta idea de tener un contraste, esta dualidad de las personas, esta forma de vivir y de entender cómo, por un lado, pues sí tienen sentimientos nobles, pero al mismo tiempo también les sale su lado egoísta, su lado ojete. El ejemplo más sencillo de esto lo vamos a ver con el personaje de Kitty de Hoyos, quien sale de la tumba con un vestido blanco impresionante. Y vemos cómo en su desarrollo y en sus apariciones constantes dentro de la obra, tiene un cambio hacia el vestido negro, hacia este vestido de luto, que también muestra este contraste de su psique. No era una santa, y lo vemos en la película y lo confiesa. Y esto sucede no solamente con ella, también el personaje de Silvia Pinal tiene esta transición. Deja de ser, digamos que empieza a ser más y más dura y más estricta y más dominante conforme va avanzando la historia. Lo mismo sucede con el personaje de Lilia Prado, que empieza a tener un cierto cinismo mayor para imponer su propia libertad. Pero sobre todo sucede en los tres hijos, porque esa actitud de hermanos, tratados como iguales, empieza a generar ciertos conflictos y empieza a generar ciertas actitudes. Pareciera que va a ser una película de terror y de repente estás viendo otro tipo de terror, el terror humano, el terror de estar viviendo la realidad entre gente que pues no la ha pasado muy bien en vida y que no la va a pasar bien después de muerta, ¿no? El hecho de tener al ente fantasmal en el personaje de Kitty de Hoyos, esta es una forma de darle cierta ligereza a la historia para no sentirla como algo muy pesado por ser un tema tabú que está abordando el propio director. Hasta la fecha hay gente que le cuesta mucho trabajo hablar de este tipo de temas. Vamos, hay gente que si les pregunta si ya hizo su testamento y se pone como si lo hubieras mentado a la madre. Y digamos que esta es una herramienta muy importante para tratar de apelar a ciertas susceptibilidades de la audiencia. Porque la audiencia comprende mejor el mensaje de humor negro a través de estas referencias mucho más ligeras para sentir, no, pues no es tan real, pero sí sucede. Y esto es muy importante porque también los movimientos de la cámara van a apoyar al ente. Muchas veces la cámara va a ser la perspectiva del ente mostrada hacia nosotros. Nos ponemos en los ojos del ente, seguimos y rodeamos esta cama, seguimos y rodeamos a los personajes y vemos todo el panorama de la historia. Después de que la difunta también salió con su domingo 7. Entonces, para quienes creen que el sentido del humor o hacer comedia es nada más andar insultando a la gente, pues la verdad es que hay cosas mucho más importantes para poder hacer humor. Porque el humor sí es liberador. El humor no debe tener barreras, pero para poder hacer humor hay que ser extremadamente inteligentes. Por eso cineastas como Francisco del Villar son importantes para ser revalorados, porque es de las pocas personas que supo entender que el hablar de los tabúes implica tener una cierta apertura, un cierto análisis y más que basarse en prejuicios, implica hacer juicios de valor.
que tienen que ver con mucho análisis, con mucha observación, con una forma de hacer autocrítica para poder exponer una realidad para todos tangible. Y pues ya que estamos en el mes del testamento, pues no se agacho, piense en lo que va a dejar. No se va a llevar nada, ¿eh? No lo van a enterrar con el sombrero. Déjele algo a su gente. Vea por el futuro y no les daré de problemas porque pues los abogados son los más ganones en los juicios intestamentarios. Así que usted sabrá. Y bueno, pues la siguiente semana ya es el mes de octubre, así que pues ya saben lo que pasa en este canal cuando llegue el mes de octubre. Prepárense para un montón de espantos.